Bien, seguimos con los videos correspondientes a la temática de la unidad 1 de cinemática de la partícula. Y bueno, habíamos quedado en la expresión que obtuvimos, la expresión de velocidad en coordenadas polares, ¿no? En el video anterior se explicó el proceso de cómo llegamos más o menos a esta expresión que está acá, donde la velocidad de la partícula P con respecto al marco de referencia 1 es igual a R punto, ¿no? Que en este caso R es la magnitud del vector de posición, lo habíamos definido de esa forma, por en este caso el vector unitario radial, que en este caso está montado justamente encima del vector de posición, más R, la magnitud del vector de posición, por θ punto, por el vector unitario tangencial, ¿no? Recordemos que el vector θ tangencial es perpendicular siempre al ER. Bien, entonces vamos a poner aquí el puntero para verlo mejor. Una vez que se tiene esa expresión, bueno, para obtener en este caso la aceleración, nosotros deberíamos en este caso derivar esta expresión de la velocidad, ¿no? Porque recordemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, que si aplicamos derivación acá, deberíamos tener una expresión semejante a esta que está acá. Entonces, eso podría ser una pequeña tarea para en este caso practicar un poco, ¿no? La parte de derivación, agarrar la expresión de la velocidad, derivarla y ver si llegamos a esta expresión, que sería la expresión para la aceleración de la partícula P con respecto al marco de referencia 1 en coordenadas polares. Bien. Ahora, nos metemos con lo que son las coordenadas intrínsecas. Partimos ahora del mismo dibujo que hemos hecho para los dos sistemas anteriores, para el estudio de las coordenadas anteriores, donde tenemos una partícula P, ¿verdad? Que en este caso simula una trayectoria, ¿verdad? Como dice la nomenclatura acá, la trayectoria de la partícula P con respecto al marco de tierra o al marco de observación 1. Y bueno, aquí nosotros vamos a definir P sub 0 como una posición fija. Este P sub 0 que está aquí es una función fija allí, una función empotrada, por decirlo así, ¿verdad? Tenemos la partícula P y bueno, tenemos el marco de referencia observación 1, donde fijamos un punto de origen y desde ahí sale nuestro vector de posición a la partícula P, que sería el vector OP. Entonces, bueno, como dice ahí, sea P sub 0, este P sub 0 que está acá, una posición fija sobre la trayectoria que describe la partícula P, sobre la trayectoria de la línea cementada. Entonces, OP tenemos que es su vector de posición. Bien, entonces vamos a definir a S de t, que sale de acá de la posición fija P sub 0 a la partícula. Vamos a definirlo como un arco de curva sobre la trayectoria descrita de la partícula. Entonces, S de t va a ser un arco de curva sobre la trayectoria descrita de la partícula. Si eso es así, si consideramos eso, entonces tenemos que considerar en la partícula, ¿verdad? Una vez definido S de t, debemos considerar un vector de posición ET, que es lo que se conoce como un vector unitario tangencial. Es tangencial, por lo tanto, este t es tangencial siempre a la trayectoria de la partícula P, ¿verdad? Como lo dice ahí, el cual es tangente a la trayectoria. Entonces, dibujamos este vector unitario tangencial que siempre va a ser tangencial a la trayectoria descrita por la partícula P. Una vez que describimos ese de t, vamos a describir otro vectorcito unitario EN, ¿verdad? Que se conoce como vector normal, ¿ve? Y ese vector normal siempre va a ir apuntando hacia el centro de la curva, es decir, hacia acá. Bien, siempre va a ir apuntando siempre al centro de la curva, nunca hacia el lado opuesto, sino siempre al centro de la curva. Entre el vector unitario EN o el vector unitario normal y el vector tangencial se forma un ángulo siempre de 90 grados. ¿Okay? Siempre deben ser perpendiculares en cualquier punto de la trayectoria a medida que la partícula vaya avanzando. Quiere decir, si la partícula avanza hasta acá, entonces voy a tener un vector tangencial ET
y un vector normal en perpendicular siempre entre ambos. Bien. Seguimos. Bueno, dice acá, a partir de las consideraciones anteriores, ¿no?, que hemos definido anteriormente, podremos definir la posición de la partícula con la función s de t. Es decir, en las coordenadas intrínsecas nosotros podemos definir la posición de la partícula ayudándonos de ese arco de curva, este s de t. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nosotros recordamos que la velocidad siempre es la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. Eso lo tenemos bien claro hasta ahorita, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros podríamos relacionar la función del arco de curva st, que vimos ya en el dibujo, con el vector velocidad mediante la siguiente expresión, utilizando la herramienta de la regla de la cadena. Nosotros sabemos que la velocidad es, en este caso, la derivada de el vector de posición con respecto al tiempo. Pero por regla de la cadena nosotros podemos descomponer la escritura de la derivada sin alterar, en este caso, el resultado final de esta manera. Fíjense, nosotros podemos escribir la derivada de OP con respecto a DS, que sería en este caso el arco de curva, por la derivada interna, que sería DS con respecto al tiempo. Esta es una forma de escribir por regla de la cadena esta expresión que está acá, pero sin ninguna alteración, ¿no? Esto sigue siendo lo mismo DOP que DT, ¿cierto? Bien, ¿para qué nosotros hacemos esto? ¿Para qué nosotros hacemos la regla de la cadena acá? Para, en este caso, poder expresar el vector de posición en función de ese arco de curva ST. Por eso dice acá, esto es posible porque OP es función de ST. Es decir, yo puedo hacer esto, ¿verdad? Porque OP es función de ese arco de curva ST. Entonces, una vez que tenemos esta expresión acá, bien, nosotros debemos definir quién es la derivada de OP con respecto a DS, la derivada del arco de curva, y la derivada del arco de curva con respecto al tiempo. Debemos encontrar qué es esta expresión y qué es esta expresión. Entonces, eso lo tenemos acá. La derivada de OP con respecto a DS, eso es lo que se define como el vector unitario tangencial, ¿no? Es un vector unitario tangente a la trayectoria, en este caso de la partícula. Y el DS con respecto al tiempo, bueno, lo podemos escribir de manera simplificada como ese punto. Es decir, es la variación del arco en este caso, el arco de curva con respecto al tiempo. Por lo tanto, si nosotros sustituimos estas dos expresiones en la expresión de velocidad, entonces tenemos que, bueno, la velocidad de la partícula en coordenadas intrínsecas es ese punto, ¿verdad?, por ET. Y esto, fíjense, esto es la definición de un vector. Me queda la definición de un, o sea, esto es la definición de es la forma de expresar siempre un vector, que sería la magnitud y su dirección. ¿Ve? Aquí tenemos el vector velocidad de la partícula P expresado en magnitud y dirección. Tenemos la magnitud sería ese punto y su dirección sería el vector unitario tangencial en este caso. Entonces, bueno, con esta expresión de velocidad, o esta sería la expresión de velocidad en coordenadas intrínsecas. Seguimos. Una vez que nosotros definimos la velocidad en coordenadas intrínsecas de esta forma, esto pone de manifiesto siempre que la velocidad es tangente a la trayectoria descrita por la partícula. Y esto es un lema que debemos siempre mantenerlo fijo, ¿ok? O siempre tenerlo en cuenta. Que el vector de velocidad siempre es tangente a la trayectoria que describe la partícula. Siempre el vector velocidad va a ser tangente. Por eso es que acá el vector unitario tangente hace honor a este manifiesto que estamos, o a este lema que estamos diciendo acá, porque esto es lo que le da carácter tangente a esa velocidad. Bien, una vez que eso es así, la idea entonces ahora es obtener una expresión para la aceleración de la partícula P en el marco de referencia 1 en coordenadas intrínsecas. Ya sabemos nosotros de antemano que la aceleración de la partícula P con respecto al marco de referencia es la derivada de la velocidad de dicha partícula con respecto al tiempo, o
es equivalente a derivar dos veces el vector de posición con respecto al tiempo. Bueno, si nosotros aplicamos la derivada de vector velocidad, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a tener que aplicar la derivada de un producto junto con la regla de la cadena. Si nosotros hacemos esa operación acá, ¿verdad? Lo pueden hacer como práctica, vamos a obtener esta expresión de la aceleración de una partícula en coordenadas intrínsecas, que se define como S2 punto por el vector unitario tangencial más S punto por la derivada del vector tangencial con respecto al tiempo. Bien. Ahora, acá, fíjense, acá nosotros debemos trabajar este término acá. O sea, nosotros debemos de obtener qué es la derivada del vector tangencial con respecto a dt. Esto debemos de obtener una expresión más cerrada para que la expresión de la velocidad me quede más concreta todavía, ¿no? Si nosotros trabajamos sobre este término, ¿verdad? Que sería la siguiente diapositiva, nos dice lo siguiente. Siendo dt, o el vector unitario tangencial, función también del arco de curva st, podemos decir, al igual que se hizo con el vector de posición, que dt con respecto al tiempo es igual a la derivada del vector unitario tangencial con respecto a ds por ds con respecto a la derivada del tiempo. ¿Ok? Es decir, estamos aplicando la misma regla de la cadena que aplicamos con el vector de posición. ¿Por qué lo aplicamos? Porque aquí podemos nosotros trabajar con el diferencial del arco de curva, que es este ds que está acá. Entonces, si seguimos trabajando estas dos expresiones, nosotros tenemos que trabajar la expresión de la derivada del vector tangencial con respecto a el diferencial del arco de curva y también definir qué es el diferencial del arco de curva con respecto al tiempo. Entonces, bueno, en la siguiente expresión nosotros tenemos que ya ds con respecto a dt es ese punto, ¿no? Es la variación del arco de curva con respecto al tiempo. Esto ya lo definimos en una diapositiva anterior. Ahora, lo que no hemos definido es esto que está aquí. ¿Quién es la derivada del vector unitario tangencial con respecto a ds? Si nosotros trabajamos esto un poquito, ¿ok? Nosotros tenemos que esta expresión es lo que se llama la primera fórmula de Frenet, que se define así, es 1 sobre ρ por en, o en este caso por el vector unitario normal. ¿Y quién es ese ρ? Bueno, ese ρ es lo que representa el radio de curvatura de la trayectoria. ¿Ok? Es el radio de curvatura de la trayectoria y es una variable muy importante cuando se maneja este tipo de coordenadas intrínsecas. Bien. Luego, bueno, si nosotros ya sustituimos esa expresión que obtuvimos en este caso, la derivada del vector unitario tangencial con respecto al tiempo en la expresión de aceleración, bueno, finalmente obtenemos la aceleración en coordenadas intrínsecas expresada de esta forma. La aceleración sería la doble derivada del arco de curva por el vector unitario tangencial más la derivada del arco de curva al cuadrado entre el radio de curvatura por el vector unitario normal. Bien. Sigamos. Vamos a hacer en este caso, bueno, un pequeño repaso a modo de conclusión de los tres sistemas coordenados cartesianos que hemos visto y que vamos a utilizar para describir un movimiento y obviamente trabajar en la ejercitación o en los ejercicios. Bueno, en coordenadas cartesianas sabemos que el vector de posición se define de esta forma, ¿no? Son las componentes x, y y z multiplicadas por la dirección, por su dirección, que en este caso lo protagoniza los vectores unitarios, ¿no? Y tenemos que el vector de velocidad sería la derivada de cada una de esas componentes, la derivada de x, la derivada de y y la derivada de z, multiplicadas obviamente por su dirección y jk, como la tenemos acá, y la aceleración sería la derivada de, en este caso, la velocidad, es decir, la derivada de cada uno de los componentes de la velocidad, y tenemos esta expresión de acá, donde, bueno, aquí me faltó colocar su dirección k sombrerito. Es un error mío, disculpen ahí, de un error de anotación. Entonces, bueno,
¿Cuándo utilizamos nosotros las coordenadas cartesianas cuando estamos frente a un ejercicio determinado? Bueno, las coordenadas cartesianas es recomendada para cuando tenemos cuerpos que desarrollan trayectorias rectas o curvas que son conocidas sus funciones. Bien, cuando no se conozca la trayectoria de la partícula, también se puede utilizar coordenadas cartesianas. Bien, entonces, bueno, las coordenadas cartesianas están recomendadas para cuando tenemos trayectorias rectas, cuando tenemos curvas conocidas sus funciones y cuando no se conozca la trayectoria de la partícula. Luego pasamos con las coordenadas polares. Tenemos entonces las tres expresiones. La expresión del vector de posición, ¿verdad? Que sería la magnitud r por el vector unitario radial, más la expresión del vector velocidad, más la expresión del vector aceleración. ¿Cuándo se recomienda utilizar coordenadas polares? Bueno, es recomendada para cuando no se conoce la trayectoria de la partícula, pero se conoce la variación o de la variable r o de la variable θ, ¿okay? Que son las dos, vamos a decir, las dos variables que influyen o que se trabaja en este sistema de coordenadas como tal. Y cuando en este caso tenemos trayectorias circulares, podemos utilizar coordenadas polares. Y finalmente, señores, tenemos acá que las coordenadas intrínsecas definen la velocidad a través de esta expresión, ¿verdad? Que sería en este caso la derivada primera del arco de curva por el vector tangencial unitario, que es lo que le da característica que el vector velocidad sea tangente a la trayectoria de la curva, que siempre sea tangente a la trayectoria de la partícula, y que la expresión de la aceleración es esta que está acá. ¿Cuándo se recomienda utilizar las coordenadas intrínsecas? Está totalmente recomendada para cuando se trabajan trayectorias circulares exclusivamente. Bien, entonces bueno, ya de aquí finalizamos este video y en el próximo video vamos a resolver algunos problemitas aplicando estas expresiones que hemos visto de los sistemas de coordenadas, de los diferentes sistemas de coordenadas que describen un movimiento de la partícula. Bueno, sin más preámbulo, nos vemos en el próximo video.